Hermanos, es un gusto estar con ustedes un domingo más. Quiero aprovechar para decirles que todas las cosas que vivimos como congregación, como hermanos, como discípulos, no son nuevas. Todas estas cosas se experimentan en las diferentes congregaciones que existen en el mundo. En la mañana tuve la oportunidad de estar con una congregación allá en la ciudad de Perote, que por cierto les mandan saludos, una iglesia bautista. Y me doy cuenta que en todas las congregaciones hay dolor, hay bendición, hay enfermedad, como es la situación en la que ahora estamos también experimentando como congregación. Pero debemos estar siempre contentos, recordando que Cristo resucitó de entre los muertos y que tenemos una esperanza viva en Él. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero deben confiar porque yo he vencido al mundo. Y nosotros somos más que vencedores, hermanos, por medio de aquel que nos amó. Y debemos estar muy confiados en eso. Son estas situaciones las que nos deben precisamente pulir y cristalizar como personas que ponen en práctica lo aprendido. Todos pasamos por diferentes pruebas y bueno, lo más importante es que vivamos en amor, que vivamos como hijos de paz, como hijos de luz, amándonos los unos a los otros como Cristo nos amó. Eso es lo más importante. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se va a salar? Ya no sirve más para nada, sino para ser tirada en la calle y pisoteada por los hombres. Estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que sin problema puede llamarse también los Hechos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los apóstoles, realmente el libro de los Hechos solo relata los acontecimientos relacionados al apóstol Pedro, al apóstol Juan y al apóstol Pablo. Así que no esperemos encontrar en el libro de los Hechos los acontecimientos y hechos de todos y cada uno de los apóstoles de Jesucristo, porque como ya explicamos en la introducción, solo se enfatizan los acontecimientos de Pedro y los acontecimientos de Pablo. Por ahí se menciona un poquito al apóstol Juan, pero se menciona más a Pedro como representante del cristianismo judío, y después se menciona a Pablo como representante del cristianismo gentil o pagano. El libro de los Hechos tiene una estructura muy importante que ya mencionamos y tiene que ver con la expansión del mensaje del reino. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, que le seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos también que el capítulo 1 de Hechos inicia narrando lo que ocurrió posterior a la resurrección, cómo Cristo se quedó unos 40 días aproximadamente con sus apóstoles y con un grupo de unos 500 discípulos a los cuales se le apareció vivo, con pruebas indubitables que no se pueden refutar, y les dio instrucciones claras sobre el reino de Dios y les dio el mandamiento de la gran comisión. Es curioso que en el capítulo 1 decíamos que después de que Cristo ascendió a los cielos, que por cierto los apóstoles y los discípulos se quedaron anonadados mirando al cielo y olvidándose por completo del mandamiento que les decía: sean testigos, esperen la promesa del Padre. Es curioso que cuando se reúnen en Jerusalén, los reunidos solamente eran 120, ¿lo recuerdan? No eran los 500 hermanos a los cuales Cristo se les apareció, y esto debe darnos de alguna manera luz para la situación actual, que no ha sido diferente. La luz de Cristo puede llegar a muchas personas, pero aunque muchos son llamados, pocos son los escogidos. Ahora están los 120 en el capítulo 1, esperando la promesa del Padre, que por cierto la promesa del Padre es la promesa que se viene desarrollando desde el Antiguo Testamento, que consiste en la promesa de que Dios enviaría a su Santo Espíritu
para que llegase a morar en el corazón de los creyentes, cosa que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Y entonces ellos están orando para que se cumpla esa promesa, que el Espíritu venga a morar en ellos, les dé poder, capacidad para poder extender el mensaje del Evangelio en unas circunstancias en las cuales ellos están llenos de temor. De hecho, están encerrados por miedo a los judíos. Mientras tanto, en Jerusalén se estaba celebrando una fiesta llamada la Fiesta de las Cosechas. Nosotros la conocemos como la Fiesta de Pentecostés. Es una fiesta que dura unos 50 días aproximadamente. Y entonces el capítulo 2 inicia diciendo en el verso 1. ¿Lo tenemos todos? Leemos en voz alta y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En la traducción aparenta decir que llegó el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Pero el texto griego más bien transmite la idea de cuando llegó la fiesta a su fin, o sea, en el último y gran día de la fiesta, cuando la festividad de Pentecostés llegó a su clímax. Estamos hablando del cierre de la fiesta de Pentecostés. Es el día más importante porque la festividad va a concluir. Todos los judíos están fervorosos, están ansiosos por concluir con la fiesta. O sea que de manera muy descarada, Dios quiso que el acontecimiento de la llegada del Espíritu Santo se diese en un día exageradamente público, con una gran cantidad de personas que estaban concluyendo con una gran festividad llamada Pentecostés. Y ustedes saben, por lo que estudiaron hace 8 días, que en esa festividad ocurrió algo muy, pero muy extraño. El Espíritu Santo vino a morar en el corazón de los discípulos, ¿lo recuerdan? Se le aparecieron a los discípulos lenguas repartidas como llama de fuego, y en ese momento no solamente recibieron el Espíritu Santo en su corazón, aparte fueron dominados por el Espíritu Santo. El concepto dominados por el Espíritu Santo se representa en el lenguaje de Lucas como llenos del Espíritu Santo. Es decir, estaban controlados, dominados, gobernados por el Espíritu, y empezaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas conocidos en la época, por cierto, idiomas que los judíos que venían de otras partes del mundo entendían muy bien porque eran las lenguas que ellos hablaban. Este va a ser uno de los primeros milagros que vamos a encontrar del Espíritu en los Hechos de los Apóstoles. Y entonces los judíos, ¿sí recuerdan lo que pasó? Se quedaron tan maravillados y se preguntaban, ¿qué es esto que miramos? Primero, esta gente que habla en otras lenguas no es gente judía al 100%, no es gente con sangre pura. Seguramente Dios los está usando, pero la gran incógnita es, ¿acaso Dios se atreve a usar a galileos? Porque los que hablaban en lenguas, los discípulos de Cristo, todos eran galileos. Recordemos que el único judío puro era Judas, ¿no? Paradójicamente el que lo traicionó. Ahora, algunos otros decían, ¿qué es esto que escuchamos? Las maravillas de Dios en las lenguas en las que nosotros hemos nacido. Recordemos que estos judíos no viven en Jerusalén, vienen de muchas otras partes, como dice el versículo 9. Algunos vienen de la región de los partos, medos, elamitas, otros que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia y en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, todos ellos, dice el verso 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Sin embargo, no todos los judíos estaban convencidos que esto fuera una obra de Dios, porque en el versículo 13, todos juntos, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, sí están controlados, sí están dominados, pero por el vino, esa es la idea, ¿no? Los está gobernando algo externo a su humanidad, pero ellos no lo interpretaron como el Espíritu Santo. Ellos dijeron, quien los gobierna es el alcohol, es el vino, es la embriaguez. Y entonces Pedro, capítulo 2, verso 14, se va a poner en pie. Esta es la segunda vez que Pedro se pone en pie
y preside un sermón o preside una situación. ¿Se acuerdan cuál fue la primera vez? ¿Alguien recuerda? Les comentó su conversión. Bueno, ahorita sí, pero aquí en Hechos, la primera vez que Él se pone en pie, después de que Cristo asciende a los cielos, fue cuando están reunidos todos orando, y entonces Pedro se pone en pie y les dice: hermanos, es necesario que busquemos un reemplazo. ¿Para quién? Para Judas, ¿se acuerdan? Y empieza a dirigir la situación de la congregación. Ya Pedro pintaba para ser líder de la iglesia, para ser uno de los líderes más importantes de la congregación de Jerusalén, y esta es la segunda ocasión que Pedro se pone en pie. Entonces el verso 14 dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, Pedro les va a explicar qué es lo que pasó en Pentecostés. Y por eso el día de hoy, aludiendo a esta sección que hoy vamos a reflexionar, le hemos titulado a esta porción: el cumplimiento profético de lo ocurrido en Pentecostés. El cumplimiento profético de lo que ocurrió en Pentecostés. Hablar de Pentecostés es más que hablar del don de lenguas, Hablar de Pentecostés es más que hablar de una situación bonita o extraordinaria. Hablar del día en el cual Dios habló a través de los discípulos en lenguas y el Espíritu vino sobre ellos en Pentecostés tiene que ver más con un cumplimiento profético. Y en eso quiere Pedro que se centre nuestra mente. Porque miren, para explicarle a toda la comunidad judía lo que acaban de atestiguar, Pedro les dice en el versículo 15: porque estos, los 120 que hablaron en lenguas, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, a esa hora, que eran aproximadamente las 9 de la mañana, nadie acostumbra emborracharse, tal vez en Veracruz sí, ¿verdad? Pero en aquella región no. Y es muy probable que a esa hora el alcohol o el vino no estuviese al acceso de las personas. Entonces primero Pedro les dice: descarten esa idea absurda por la cual piensan que ellos están borrachos o ebrios. Eso no es posible. Versículo 16. Todos juntos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces Pedro les quiere decir: miren, lo que ocurrió en Pentecostés tiene un cumplimiento profético. Pero vamos más allá. La profecía de este acontecimiento la describe ¿quién? Joel. Y le cita un texto sagrado del profeta Joel, que es el capítulo 2. No pierdan Hechos, por favor, pero vayan a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 está después de Génesis, más adelante, ¿verdad? Mucho más adelante. No sé si usted recuerda, yo sé que sí, porque ustedes son muy atentos y muy diligentes, que en algún momento los discípulos en Hechos le preguntaron a Cristo: dinos cuándo restaurarás el reino a Israel. ¿Se acuerdan? En este tiempo Cristo les dice: miren, a ustedes no les toca saber eso, pero preocúpense por algo, porque recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, no solo la restauración de Israel, la restauración del mundo entero inicia con la llegada del Espíritu Santo. Y Joel capítulo 2
es un capítulo en donde Dios habla de un futuro para Israel, donde el pueblo será restaurado, donde Dios va a derramar su misericordia sobre todo el pueblo. Pero la profecía inicia en el verso 28 y dice así, ¿lo tenemos? Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Solo en Israel? ¿Solo con los judíos? No, sobre toda carne. ¿Y profetizarán solo los profetas? No, vuestros hijos y vuestras hijas. También los más viejos, los ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Verdad que es una obra inclusiva? En donde el Espíritu vendrá sobre todos y usará ¿a quién? A todos, no solo a uno o a dos. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, es decir, también sobre los esclavos, la gente más baja de la sociedad, derramaré mi espíritu en aquellos días. 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas del humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. 32. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Una pregunta importante en pantalla, a partir de la profecía que acabamos de leer. ¿Sí puso atención en la profecía? Es muy importante. ¿Qué se cumplió en Pentecostés según la profecía de Joel? ¿Qué más? Sobre todo tipo de personas. ¿Qué más? Fíjense, Pedro se centra en el asunto de las lenguas. No tanto. Esto es algo que después se va a explicar en el libro y en otros documentos. Pero lo que quiere destacar Pedro son cosas más importantes en este momento. Miren, lo que ocurrió en Pentecostés, dice Pedro, fue lo siguiente. En primer lugar, punto número 1, que con la llegada del Espíritu Santo, quiero que consideren lo siguiente, también llegaron los últimos tiempos. La llegada de los últimos tiempos. ¿Todos tienen Hechos capítulo 2? ¿Lo quieren leer conmigo el verso 16 y 17 en voz alta? Con voz de mando, con voz de trompeta. ¿Lo leemos juntos? 2, 16 y 17. Todos juntos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días. ¿Ven eso? En los postreros días. ¿Sabe usted que lo que ocurrió en Pentecostés, más allá de que se habló en lenguas, más allá de que hubo un acontecimiento extraordinario, Pentecostés es extraordinario porque ese acontecimiento marca el inicio de los últimos tiempos? Que los últimos tiempos no van a iniciar con el calendario maya, ¿sale? Que los últimos tiempos no van a iniciar con un rapto secreto. Que los últimos tiempos no van a iniciar con el levantamiento de un anticristo. Esos son cuentos, fábulas, fantasías. Los últimos tiempos, mis hermanos, mis hermanas, iniciaron desde hace 2000 años, cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Ese es el primer acontecimiento de los acontecimientos finales, lo cual se hizo patente y se confirma con lo que ocurrió en Pentecostés. Porque si Cristo ascendió a los cielos, resucitado, y el Padre lo recibió de manera eficaz, eso se tiene que hacer evidente cuando el Padre envía ¿a quién? Al Espíritu Santo, como resultado de que todo lo que Cristo hizo fue eficaz. Y entonces, ¿qué nos enseña Pentecostés? Número 1, que los últimos tiempos ya iniciaron desde hace mucho tiempo.
Hermanos, nosotros somos una generación privilegiada y también somos una generación con muchas peculiaridades porque estamos viviendo en la última etapa de la historia de la humanidad. Vuelvo a reiterar, los últimos tiempos ya iniciaron. Ahora, ¿cuándo llegará el fin del mundo? Porque eso es diferente, ¿eh? Una cosa es el inicio de los fin de los tiempos o del fin de los tiempos y otra cosa es el fin del mundo. Miren, los últimos tiempos ya iniciaron, pero el fin del mundo no, porque el fin del mundo es un día en particular. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, en ese día las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y en ese momento verán al Hijo del Hombre. Pues bien, los últimos tiempos se enmarcan desde Pentecostés hasta que Cristo venga. Ese paréntesis es lo que la Biblia define como los últimos tiempos. De hecho, vean el versículo 19. Los últimos tiempos, según el texto dice, ya iniciaron. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Todos juntos? Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Es decir, con ese acontecimiento concluye la historia de la humanidad. Reitero, ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Tal vez usted ha escuchado a predicadores, hermanos, películas, alabanzas, prédicas, que enseñan que en los últimos tiempos van a iniciar en unos años. Bueno, no, los últimos tiempos ya iniciaron. No pierda, por favor, el libro de los Hechos. Pero para muestra, veamos algunos textos en donde los últimos tiempos se definen como una etapa que ya inició desde hace mucho tiempo. Vea conmigo la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Ahorita que usted ha estado leyendo los libros de la ley con el hermano Héctor, no sé si ha visto que en la ley de Moisés aparecen muchos acontecimientos de juicio, de castigo, de reprensión, acontecimientos duros incluso para algunos. Pero todo esto aconteció, dice el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, versículo 11, los judíos vivieron todo esto, dice así, y estas cosas les acontecieron ¿como qué? ¿Sabe cuál es el valor de leer Deuteronomio? Que nos sirve como qué? Como ejemplo. ¿Para qué, hermanos? ¿Saben para qué? Verso 6. Mas estas cosas sucedieron ¿como qué? Ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Cosas malas. ¿Qué más? Verso 7. Ni seáis idólatras. ¿Qué más? Verso 8. Ni forniquemos. ¿Qué más? Verso 9. Ni tentemos al Señor. ¿Qué más? Verso 10. Ni murmuréis. Y estas cosas, verso 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros. ¿A quiénes, hermanos? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ve esa expresión final? Todos los cristianos estamos viviendo los fines de los siglos. Estamos en la última etapa de la humanidad y yo espero de verdad, quién sabe si me toque vivirlo, yo espero que sí, pero sería por una parte hermoso y por otra parte sería también espantoso que nos toque vivir el día del Señor. Hermoso porque nosotros no tenemos temor y sabemos que en ese día seremos glorificados. Pero espantoso y terrible porque mucha gente será condenada y veremos su plena condenación en ese día. Pablo lo dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quieren ver conmigo otro pasaje que explica que los últimos tiempos ya iniciaron? Primer carta de Juan, por favor. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Lo tenemos? ¿Qué nos enseña este pasaje?
Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ya estamos en esa época? Desde hace 2000 años que se escribió este pasaje. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, quiero que lo tomen así, ustedes han escuchado, no es una doctrina que yo les enseñé, no es algo que les han enseñado los apóstoles, pero según ustedes han escuchado que el anticristo viene, ¿cierto? Bueno, pues les voy a explicar qué es eso. Dice Juan, no piensen que se trata de un personaje en particular, porque miren, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Hay uno? No se fijen en uno, hay muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por cierto, dirá Juan, el anticristo no tiene cuernos, no es espantoso, no es feo, no es un gobernador mundial. Dirá Juan en el verso 19, ¿saben quiénes son los anticristos? Los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué nos enseña Pentecostés? Punto número 1, la llegada de los últimos tiempos. Capítulo 2 de Hechos, hermanos. ¿Qué otra cosa nos enseña Pentecostés? Por ahí hace ratito alguien opinó. ¿Qué nos enseña la profecía de Joel, hermanos, que pasó en Pentecostés? ¿Qué es lo que ocurrió? Aparte de que llegaron los últimos tiempos. Punto número 2. ¿Qué nos enseña la profecía? La venida o llegada del Espíritu Santo sobre toda clase de personas. Vea lo que dice Hechos 2, versículo 17. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos juntos? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ven eso? En el Antiguo Testamento, cuando usted lee los pasajes de la ley o los pasajes de los libros históricos, no sé si usted nota algo. No hay muchos hombres con el Espíritu Santo. Moisés ¿fue usado por el Espíritu Santo? ¿Moisés? Sí, ¿no? ¿A Sansón lo usó el Espíritu Santo? ¿A David? ¿Al rey Saúl? Pero, ¿saben cuál era la diferencia? Que el Espíritu Santo no estaba en ellos, pero tampoco el Espíritu Santo venía a morar sobre todo el pueblo. Seleccionaba a estos personajes a los cuales se les llama los ungidos. ¿Han escuchado ese concepto? Por ejemplo, David, cuando tuvo oportunidad de matar a Saúl, muchas veces dijo, ¿cómo voy a extender mi mano contra el ungido? Usó a jueces, usó a profetas, usó a reyes, pero el demás pueblo nunca experimentó esa hermosura de ser usado por el Espíritu Santo. Pero la profecía de Joel y lo que ocurrió en Pentecostés nos enseña que el Espíritu Santo vino sobre todo tipo de personas. Al menos lo que ponemos en pantalla, fíjense cómo dice en el punto número 2, el texto dice sobre toda carne, jóvenes, y pregunto, ¿un joven representa realmente a alguien que es usado por el Espíritu Santo? Tal vez ahorita sí, de hecho yo soy joven, muy joven, ¿verdad? Espero que sí. Pero si usted analiza el Antiguo Testamento, pocas veces se dice que Dios usó un joven, tal vez a David, ¿no? Tal vez a Daniel y sus amigos, pero difícilmente se puede ver eso. También, curioso que se dice que Dios enviará su Espíritu sobre la gente que ya está en los días finales de su vida. Y también sobre los esclavos, las esclavas. Por cierto, también menciona a las mujeres, algo que es muy extraño para el Antiguo Testamento. Es decir, Pentecostés nos enseña que, por cierto, en esa iglesia de Jerusalén había hombres, mujeres, esclavos, libres, gente del vulgo y sin letras, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, sobre todo tipo de personas. Esta es una promesa que se arraiga a los textos del Antiguo Testamento. Yo quiero que usted lo vea, por favor, conmigo. Vaya a Ezequiel capítulo 36.
Y yo quiero preguntarles, ¿el Espíritu Santo está en nuestra hermana Elena? ¿Cómo ven? ¿Cómo ve, hermana? ¿Está en usted? Sí, ¿no? Y no importa que sea mujer. Y no importa que yo sea joven. Y no importa que Héctor esté más grande. Y no importa que alguien sea muy pobre. Y no importa que alguien sea muy rico. El Espíritu Santo en el nuevo pacto, según lo ocurrido en Pentecostés, por lo que dice el profeta Joel, viene a morar sobre todo tipo de creyentes, no importando su situación social, económica, clase, raza, etc. Y esta es una promesa que encontramos, hermanos, en el capítulo 36 de Ezequiel. ¿Lo tenemos? Versículo 26. Dice así. La promesa es la siguiente. En futuro dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿lo ven? No solo con ellos, en ellos. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Pero esto no solamente se reduce a los profetas, ¿o sí? Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Esa es la segunda cosa que nos enseña Pentecostés. ¿Qué otra cosa nos enseña Pentecostés, hermanos? Según Joel, en Hechos capítulo 2. Que llegaron los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué más? Que el Espíritu viene a morar sobre toda clase de personas. ¿Qué más? ¿Alguien lo nota? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tiene que ver con la labor, con el actuar. Número 3. Muy bien, hermano. Nos habla del poder y la obra del Espíritu Santo en todos los creyentes. Porque miren, no solamente es que Elena tiene el Espíritu Santo. ¿Se entiende? El hecho es que Elena también es usada por el Espíritu Santo, ¿cierto? No solamente lo tiene, la hermana es usada con poder por el Espíritu Santo. El hecho no es que solamente Héctor tiene el Espíritu Santo, a pesar de que es un hombre ya más grande que yo, o que yo tengo el Espíritu por ser joven, no. El hecho es que todos los creyentes son utilizados poderosamente con el Espíritu Santo, que todos pueden profetizar o predicar, para que se entienda más claro, que todos pueden ser útiles para Dios, ¿sí o no? En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento o eras profeta, o eras rey, o eras sacerdote. Fuera de eso, no había oficio alguno a través del cual el Espíritu Santo operara en los creyentes. Sin embargo, Pentecostés nos enseña que aún las mujeres que estaban ahí orando en Pentecostés, aún los más jóvenes, aún los más viejos y aún los que eran esclavos fueron utilizados por Dios en ese día. Vean los verbos que aparecen en el punto número 3. Usa expresiones que, más allá de explicarlas, lo que quiere transmitir el profeta es que serán utilizados por Dios. Verán visiones, soñarán sueños, profetizarán. En Pentecostés no vieron visiones, ¿o sí? Ni soñaron sueños. Pero lo que está diciendo en otras palabras es que fueron utilizados por Dios independientemente de que eran galileos, ¿lo recuerdan? Ni siquiera eran judíos, otros eran mujeres, otros eran esclavos. Dios utiliza a todo tipo de personas. Por cierto, esto nos tendría que ayudar a derribar un paradigma que hemos sembrado en el cristianismo protestante. Alguien toca la puerta y dice: ¿dónde está el ministro de la iglesia? Inmediatamente, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos, hermanos? Si le preguntan, hermana Elena, ¿quién es el ministro de la iglesia Vida Abundante? ¿Ok? ¿Qué diría usted, hermano Héctor? De la iglesia Vida Abundante. La respuesta es esa. ¿De cuál de todos nos habla? Porque somos como 10, ¿no? Todos somos ministros. O si alguien nos dice: ¿dónde está el ungido? ¿Han escuchado eso? ¿No han escuchado eso? Es muy común, ¿no? Dicen: ahí viene el ungido, o va a venir el ungido. Bueno, ¿cuál de todos? Porque todos tenemos el Espíritu Santo, hombres y mujeres, ¿no? Jóvenes y ancianos, libres y esclavos, pobres y ricos, guapos y feos, ¿no? Todos tienen el Espíritu Santo si han creído
en Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento vuelvo a enfatizar, ¿todos eran utilizados por el Espíritu? ¿No? ¿Se acuerdan que Moisés estaba bien cargado a veces? Y que un día llegó su suegro, ¿sí lo recuerdan? Y le dijo, oye Moisés, como que veo que haces mal. ¿Por qué te sientas todo el día a escuchar al pueblo? Te vas a morir, te vas a enfermar y el pueblo también va a desfallecer. Tienes que descansar, tienes que delegar actividad a otros. ¿Se acuerdan de eso? Quiero que vean por favor conmigo la ley de Moisés. Y quiero que vean conmigo Números 11. Busquen Números, por favor. ¿Lo tenemos? Y vamos a leer, permítame, el capítulo ya lo perdí, pero ahorita lo encuentro, hermanos. A ver si me apoyan cuando Dios les manda codornices, ¿se acuerdan? ¿Qué capítulo es? 11, perdón, 11. Es que lo confundí con el de la serpiente de bronce. Números 11, por favor. Gracias. Por eso, su hermano Israel y Yasmín ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Lo tenían ahí rapidito como computadora. Entonces, vamos a tomar ese ejemplo, ¿verdad? Capítulo 11 de Números. ¿Lo tenemos todos? Vean lo que dice el verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. Se puso fea la cosa, ¿no? Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Y bueno, llega el punto en el que Moisés habla con Dios, y le hace una especie de observación. Oye, Señor, ¿por qué quieres acabar con el pueblo? ¿Me vas a dejar mal a mí, que los saqué del pueblo, y ahora los vas a exterminar? Ahí en el capítulo 11, por favor, vean conmigo el versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, porque Dios le recomendó que buscara varones que también fueran utilizados, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba ¿en quién? En él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué pasó? Profetizaron y no cesaron. Ya no solamente era Moisés, ¿o sí? Había otros 70 varones que precisamente es el antecedente del Sanedrín o el concilio. Dice el verso 26, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. ¿Qué pasó en el 27, hermanos? Corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. ¿Qué hizo? Le fue con el chisme, ¿no? Oye, Moisés, ¿te acuerdas que Dios te escogió a ti? Sí. Y bueno, Dios escogió a 70 hombres que fueron al tabernáculo, según lo que sabemos, el protocolo. Pero fíjate que por ahí nos encontramos a 2 hermanitos que pues no fueron al tabernáculo y están profetizando y la gente los escucha. ¿Qué creen que va a pasar con Moisés? ¿Creen que se va a enojar? ¿Cómo ve, hermana Elena? ¿Cómo ve, hermana José? ¿Cree que se va a enojar Moisés? ¿Cómo ve, hermano? ¿No? A ver, veamos. Y dice el versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, ¿qué le dijo?
¿Cómo que se van a poner a predicar si tú eres el profeta, no? Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Saben cuál fue el anhelo de Moisés durante su vida como profeta? Dejar de predicar solamente él, ¿no? Y que todo el pueblo de Dios, hombres y mujeres, tuviesen la capacidad de poder predicar la palabra, de poder compartir el mensaje, que Dios los pudiera usar no solamente a uno, sino a todos. Pero ven la expresión final que dice: y que Dios pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Saben cuándo se hizo realidad el sueño de Moisés? En Pentecostés, donde hombres, mujeres, esclavos, libres, todo tipo de creyentes recibieron el espíritu y podían profetizar. Ejemplo, si hoy no llega ni Héctor, ningún varón, nadie, solo hay puras mujeres en este lugar, ¿habría culto? ¿Sí? Tendría que haber culto. No habría necesidad de que alguien dijera: no, pues no hay varones. Yo creo que nadie puede compartir ningún devocional. Es que no tenemos el Espíritu Santo, ¿no? No es así. Las mujeres podrían. O si no llegara ningún adulto, llegaran los jóvenes, ¿qué dirían? Pues no hay culto. Usa la alberca, ¿no? Pues no. ¿Habría la capacidad, si tienen el Espíritu Santo, para compartir un breve devocional? También. Porque en Pentecostés se nos enseña que todos son utilizados por el Espíritu Santo. A veces los ancianos, la gente mayor, hace rato algunos me decían: es que ustedes los jóvenes son el futuro, y parecía programa social, ¿no? Nosotros ya no, ya vamos para 50, y es una mentira, ¿sí o no? Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Y los jóvenes también dicen lo mismo: no, es que yo estoy joven, yo quiero disfrutar la vida, ¿no? Como dice Ricky Martin, vivir la vida loca, y ya después veremos si servimos a Dios. No es así. Si tenemos el Espíritu, todos debemos ser usados por Dios, ¿sí o no? Es lo que nos enseña Pentecostés, hermanos. Y termino. Punto número 4. ¿Qué nos enseña el profeta Joel, hermanos? ¿Quieren ver conmigo el capítulo 2 de Hechos? Bueno, sí, pero todos esos prodigios forman parte de lo relacionado a los últimos tiempos, ¿no? Esos catástrofes, cataclismos, todo lo que vemos en el mundo forma parte de esa era de los últimos tiempos. Quiero que vean con atención lo que dice el versículo 21. ¿Lo ven? ¿Cómo dice? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué nos enseña Pentecostés? Punto número 4. Nos enseña que todo ser humano, de manera indistinta, tiene la oportunidad de ser salvo solo por medio del Señor Jesús. Que por cierto, vean el título que se usa para hablar de Jesús. ¿Cómo le llama? Señor. Porque el verso 21, como dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor. Es la palabra griega Kyrios, que no solamente habla del hecho de ser divino, en algunos contextos se usa como sinónimo de Dios, el Señor, pero tiene que ver con el hecho de que al hombre Jesús, Dios le exaltó hasta lo sumo. Jesucristo es el Señor. Toda potestad le ha sido dada sobre los cielos y la tierra, y evidencia de ello es lo que ocurrió en Pentecostés. Pero todo aquel, no importa que lo mate, no importa que usted haya sido parte del homicidio, no importa que usted haya sido parte del concilio, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Acuérdense de esa expresión: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque este va a ser el antecedente para cuando Pedro les dice en el capítulo 2, versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros, ¿qué dice? En el nombre de Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Si se acuerda del antecedente, bautizarse en el nombre de Jesucristo, ya lo hemos dicho muchas veces, significa bautizarse invocando el nombre del Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos da el perdón de los pecados y es lo que nos da el recibir el don del Espíritu Santo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No es el bautismo lo que nos da perdón, es invocar el nombre de Cristo lo que nos hace salvos. Y Pentecostés nos enseña, punto número 4, reitero, la oportunidad de ser salvos solo por medio del Señor Jesús. Leemos por último la profecía todos juntos, Hechos 2, verso 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, oh Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solo hay un tiempo de gracia para que el hombre se pueda salvar. A veces nos confiamos en la vida, ¿no? Y pensamos que no va a pasar nada con nuestra estabilidad, nuestra existencia, hasta que puede llegar algo complejo en la vida. Eso no lo dimensionamos casi nunca, pero también quiero que usted reflexione en esto. El tiempo es corto, estamos viviendo los últimos tiempos. Usted tiene el Espíritu Santo, pero tal vez su familia no, tal vez sus amigos no, tal vez la gente que usted más ama, hijos, hijas, padres, madres, tías, tíos, hermanos, no tienen al Señor Jesús. Y si el día del Señor viene, como lo define ahí, el día espantoso y terrible, aunque para usted va a ser un día de gozo, para ellos no. Para ellos va a ser un día de destrucción total. Es la perdición de los hombres impíos. Por eso aprovechemos esa última virtud que nos da la profecía, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hable del Señor Jesús, predique del Señor Jesús y dígale a la gente con toda autoridad que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si usted lo hace, no se preocupe de lo demás. Dios se dedica a convencer y Dios hace el resto. Es lo que nos enseña la profecía de Joel. Espero que sea de mucha bendición, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Bendice y prospera en nuestras vidas esta reflexión, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.